Bien, hermanos, los noto muy serios, los noto muy tensos. Tal vez los afanes de esta semana que acaba de transcurrir nos han golpeado y nos han golpeado duro. ¿O no, hermanos? Cada semana que iniciamos nosotros, a partir de hoy, es una semana de conflictos, de retos, de pruebas, tensiones y de tantas cosas que se acumulan en cada uno de nosotros, y que al final del día tenemos que buscar la ayuda de Dios para que todas esas cosas se alejen. El Señor dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y si el Señor lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Yo no puedo llevar las cargas yo solo. Yo necesito decirle: Padre mío, yo no puedo con esto. Tú sí puedes. Yo no puedo con esta angustia, con esta ansiedad, con esto que me está oprimiendo. No sé ni cómo describirlo, pero me duele, me afecta. Tú sí puedes. Y él dijo: dame esas cargas. Mi yugo es fácil y mi ligera es mi carga. Entonces, hermanos, decía bien nuestro hermano Daniel, tenemos una gran ventaja porque Cristo está con nosotros. Así es de que vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Todas esas cosas que nos están ahorita perturbando, dejémoslas hacia un lado para que el Señor, a través de su palabra, que tenemos que mencionarlo, dice que es viva esta palabra, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hace algo, insisto, y lo reafirmo, hace algo que nadie puede hacer: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quédese con esas dos palabras: los pensamientos y las intenciones del corazón. Van bien ligados, van bien ligados. Y por eso se trata el tema: el poder de los pensamientos. Así es el título de día. He rogado a Dios que aumente mi fe, porque necesitamos que el Señor aumente nuestra fe. Yo lo necesito, ¿tú no, hermano? Amén. Yo sí lo necesito diariamente. Señor, aumenta mi fe. Y por esa razón digo: Señor, pues hay temas que no conozco, mi mente es muy finita comparado desde luego con tu palabra, insondable tu palabra, al grado de que Él nos dice: mis pensamientos no son los tuyos ni los míos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos vuestros caminos. Así de que, hermanos, vamos a confiar en el Señor, que en esta mañana podamos llevarnos una bendición a través de su palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Lo creen? Amén. ¿No lo creen? ¿Se acuerdan del texto la lectura que nos dirigió el hermano Antonio? Un salmo muy significativo, como toda la escritura. ¿Cuál fue? El salmo número 67. ¿Pudiéramos tratar de memorizar los primeros dos versículos de este salmo? Pueden buscar en su Biblia, por favor, si son tan amables. Salmo número 67. Si ya lo tenemos ahí, vamos a leerlo al unísono, los primeros dos versículos. Dice Salmo 67. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Una vez más, hermanos. Salmo 67. Dios eso. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. En el primer, yo me confundí y me faltó decir Salmo 67, los ustedes lo hicieron muy bien. En el primer versículo, recordemos que el libro de los Salmos, digamos que era el himnario de los judíos. Y en relación a estos himnos que tienen una gran trascendencia por ser palabra de Dios, hermanos, nos dice ahí el primer versículo: Dios tenga misericordia de nosotros. Y creo que Dios la tiene.
La misericordia de Dios es como el pan, ese pan calientito que sale recién del horno. Así es la misericordia nueva cada mañana. Dios tenga misericordia de nosotros. Y luego dice, y los bendiga. Si ustedes notan en el primer versículo hay una partecita que viene como una señalización o una observación ahí, dice Selah. ¿Sí lo notaron ahí? En mi versión Reina Valera 1960 viene ahí Selah. Esa partecita, hermanos, es una invitación a pensar por un tiempo indefinido lo que estamos leyendo. Se detenían ahí a meditar un momento. ¿Qué están leyendo? ¿Qué están cantando? Por eso la Biblia dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Y entonces Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y nos detenemos ahí. Y ahí pudiéramos quedarnos todo este tiempo de escuela dominical para darnos cuenta de que tenemos un Dios misericordioso, bueno, compasivo, amoroso, y que no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Al contrario, nos bendice constantemente. Primero dice ahí, para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuáles son las mejores bendiciones que Dios nos puede dar a nosotros? Pues desde luego son las bendiciones de carácter espiritual. Vean ustedes, dice el Salmo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Cómo nos bendiga? Pues haciéndonos que en nuestro corazón reine, gobierne, prevalezca Él como debe de ser. Para que, dice, Dios tenga misericordia de nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones. Gracias, hermana, por la corrección. Haga resplandecer primeramente tu rostro sobre nosotros, como cuando Moisés fue a orar y bajó y su rostro resplandecía porque había estado en la mismísima presencia de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer, es decir, que la gente pueda ver a Cristo en mi vida. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y entonces sí, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, desde punta a punta, tu salvación. Te alaben los pueblos, lo que hicimos hace rato, alabar al Señor porque Él lo merece. ¿O por aquí cantaste, hermano? ¿Cantaste para ti o para alguien en particular? La alabanza, la honra y la gloria le pertenecen a Él. Amén. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, dice la Escritura, y así sucesivamente. Este es algo muy precioso. Bendíganos Dios y témanos todos los términos en la tierra. Y quédese con esos versículos. El tema de hoy es el poder de los pensamientos. Vamos a estar usando la Biblia, desde luego, en algunos pasajes. Si notan ustedes que a veces tardan en encontrar un versículo, por dos razones. Una, batalla ya con la vista. Allá andamos ahí buscando los dedos porque hacen falta. Y otra, de repente las hojas aquí se nos pegan. Sin embargo, tenemos un buen tiempo para escudriñar juntos la palabra de Dios. Hermanos, hablar de los pensamientos, esos pensamientos que a diario nosotros tenemos. Digo, tenemos todos pensamientos, ¿o no? Dejaríamos de ser seres humanos si no hubiese pensamientos. Sin embargo, hermanos, creo indudablemente que todos nosotros tenemos pensamientos negativos, hasta nocivos, pensamientos turbios, ¿sí? Y eso nos afecta principalmente a cada uno de nosotros. Y estos pensamientos se requiere que los pasemos por un filtro tan importante que es la palabra de Dios, para que al pasar por ese filtro que es la palabra de Dios, ¿sí? de esa forma poder renovar esos pensamientos y favorecernos también a nosotros mismos. La Biblia en el libro de Romanos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Dice Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan, hermanos? Hermanos, tener por su... No, Santiago.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos vivos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la única manera de que esos pensamientos malos, negativos, nocivos, sean pasados por el filtro de la palabra de Dios. Y esos pensamientos pueden cambiar, ¿sí o no, hermanos? Es la pregunta. ¿Sí o no? Porque este filtro es poderosísimo, es la palabra de Dios. Y si no lo crees, recuerda, porque tal es su pensamiento. ¿Qué dice la Biblia? Tal es él. Tal es su pensamiento. Voy a actuar de acuerdo a mi pensamiento. Vimos a una joven, hermanos, cuando se utilizan algunas ilustraciones, algunos comentarios, yo sé que hay que tener mucho cuidado y no abusar de los comentarios, de las ilustraciones, en algunos momentos de alguna palabra graciosa, y yo estoy de acuerdo que debemos tener cuidado, porque hay veces que se nos queda más eso que la palabra de Dios, y tenemos que aterrizar nuestro tema siempre en la palabra de Dios, pero a veces son importantes las ilustraciones. Y vimos a una jovencita que tenía puestos unos pupilentes de esos de color blanco, así como el hoyo, y su vestimenta llamaba mucho la atención. Ustedes han de saber que a veces los jóvenes se identifican con ciertos grupos, con los emos. ¿Han oído hablar de los emos? ¿Sí? ¿No han oído hablar de una persona que es emo? ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar de alguien que te dice yo soy emo? Poquitos. Los dark, es oscuro. ¿Sí? En mis años allá, mozos, y esas corrientes que nos golpean, y no digas que no, hermano, porque cuando te tocó estar a la edad de 13, 14 años también tuvimos problemas, ¿sí o no? Y esas cuestiones de la moda y de las corrientes del mundo por ahí, te identificaste tal vez con alguna pandillita, algún grupito. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos había los colombianos, que te vestías como colombiano, decían, pero era una forma, un pelito para acá, pelo largo y pantalones bien entubados y cosas así. Y decías que yo soy colombiano. Decían, bueno, así ha sucedido, seguirá sucediendo. Y vimos esta jovencita que tenía los ojos así, unos clientes. Y yo digo, ella me da la impresión de que es de los emo, por su forma de vestir, de oscuro su pelo. Y hay algo que debería llamarnos la atención, no para ponernos una sotana de jueces y juzgarnos, no somos quien para juzgar, cuidado con eso. Nuestro juicio nunca va a ser justo. Que condenemos la causa a aquel que juzga justamente. Solo es una observación, porque necesitaríamos estar ciegos para no darnos de alguna cuenta de algunas cosas. Y esta jovencita tenía su forma de vestir, pero lo que me llamaba la atención eran sus brazos. Sus brazos estaban cortados, así ya cicatrizados aquí. ¿Y sabes por qué se cortan? Porque ellos quieren sentir algo, aún el dolor, porque han vivido en un pleno rechazo de la sociedad, de su familia, y ellos sienten y piensan que nadie los ama, que nadie los quiere, y quieren sentir algo aunque sea el dolor, y ahí están sus marcas ahí. Si eso no golpea tu corazón como cristiano, como cristiana, yo ruego a Dios que te ayude de ver. Señor miró a las personas desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor, los vio con ojos de misericordia. Y si tú y yo no vemos estas cosas así, estas situaciones, a estas personas, sobre todo a estas personas, que Cristo murió por ellas, yo no sé qué estamos haciendo en este mundo.
Si nuestro corazón como cristianos no nos mueve a acercarnos a orar, mínimo a orar por estas personas y hacer algo en el nombre del Señor para que Cristo llegue a sus vidas y les transforme, porque Él tiene poder para transformarles. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso tengamos mucho cuidado, y me llamó la atención, dije, Señor, ayúdame, que pueda conocerte a ti, el único Dios verdadero, y que puede llevar toda esa ansiedad y todo ese dolor, toda esa carga. Así es de que, hermanos, qué bueno sería que saliendo de este lugar nuestros pensamientos hayan sido cambiados por la mismísima palabra de Dios. Pero si alguien cierra su corazón, entonces saldrá de la misma manera de como entró. ¿Sabes que eso, Dios puede hacer todas las cosas? Amén. Porque para Él nada es imposible. Pero Dios no puede hacer algo en una persona, Dios no puede salvar a una persona de la condenación eterna. Entiéndase bien, Dios es omnipotente, todo lo puede, pero hay algo que Dios no puede hacer. Si una persona no se arrepiente de sus pecados, no le pide perdón al Señor y no le invita a entrar a su corazón, Dios no lo puede salvar. ¿Se entiende, hermanos? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Dos cosas importantísimas: fe en nuestro arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no hay estos elementos, Dios no puede salvarte del infierno. ¿Se entiende? Ahora bien, hermanos, bajo ese contexto, nosotros no va a haber cambios como hijos de Dios si nosotros cerramos nuestro corazón y decimos, no, esto no funciona, no, esto está aburrido, dijo un predicador, ya no voy a los compañerismos regionales, un predicador dijo, ya no voy porque están aburridas las predicaciones. Yo, cuidado cuando dices eso, porque no es la palabra mía, es la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Cuando alguien desprecia así abiertamente, es que hay un problema en su corazón. Denme la oportunidad de tomar. Vamos a ir a la escritura. Ahí vamos, hermanos. Solo hay un ser supremo que puede ayudarnos a cambiar o a renovar lo que pasa por nuestra mente y darles una correcta dirección, una dirección positiva, prudente y justa. Solamente nuestro Dios. Hermanos, se dice que el 80% de los pensamientos del ser humano son pensamientos malos y negativos. Lo repito otra vez. Se dice que el 80% de los pensamientos del hombre y de la mujer, del ser humano, son pensamientos negativos. Y solo el 20% tienen algo de positivismo. Ahora multiplica ese 80% por cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos malos pensamientos no hay en estos momentos aquí entre todos nosotros, hermanos? ¿Cuántos malos pensamientos? Es tremendo, hermanos. Imaginemos esta cantidad, multipliquémoslo. ¿Cuántos malos pensamientos hay en estos momentos aquí de parte de muchos de nosotros? Sobre todo pensamientos que van en contra de la palabra del Señor. ¿O no, hermanos? No hay pensamientos que de repente llegan aquí, que ahorita tenemos, pensamientos como, ay, ya va a decir lo mismo. Ay, y empiezan nuestros pensamientos a divagar, a traicionarnos, y a veces nuestros pensamientos están en otro lugar también. Están en los problemas, están en las necesidades, están en las enfermedades, están en nuestros pensamientos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Este es el conflicto que hay, hermanos. Los pensamientos, el poder de los pensamientos, son tan poderosos los pensamientos, ¿sí? Entonces, quisiera que con la ayuda del Señor y la dirección del Espíritu Santo, Él nos ayudara en estos momentos a atender urgentemente este asunto del poder de los pensamientos. Tendríamos que ver entonces
¿Cuál es el problema principal de los malos pensamientos? El meollo del asunto. Y vamos a ver en la Escritura, si son tan amables, Marcos capítulo 7. Marcos 7, 21. Busquen, hermanos, por favor. Vean ustedes mismos, comprueben lo que dice el Señor. En Marcos capítulo 7 y versículo 21. Dice la palabra de nuestro Dios. Si alguien lo tiene, no importa, me puede interrumpir, lo puede leer fuertemente para que se escuche. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Gracias, hermana Katia. Gracias, qué amable. ¿Sí lo leyeron, hermanos? ¿Trae su Biblia, hermanos? ¿Están ahí? Dice alguien, ¿están ahí? ¿O sus pensamientos están en otro lugar? ¿Alguien trae conflictos en estos momentos? ¿Cómo están tus pensamientos? Son poderosos, ¿no, señores? Y la base principal de los pensamientos, el problema principal, si quieres llamarlo así, de los malos pensamientos, dice aquí nuevamente, porque dice ahí, versículo 21, porque ¿de dónde, hermanos? De dentro del corazón de los hombres y de las mujeres, por supuesto. Vea, hermano, porque de dentro de las profundidades, hermano, de lo más recóndito, allá donde nadie puede alcanzar y llegar, sino solamente Dios, hermano. Porque de dentro del corazón de los hombres sale toda esta gama que afecta principalmente tu vida y a los demás. No pensemos, bueno, todo lo que viene atrás va a afectar a las demás. Primero te afecta a ti, nos contamina a nosotros, nos consume a nosotros, nos pudre a nosotros, principalmente. Por eso el Señor no se equivoca cuando iba a las aldeas, a los pueblos, a las sinagogas y predicaba con autoridad. Por eso la Biblia dice la Biblia que predicaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos, los escribas, ¿verdad? Y se admiraban de su doctrina. Y el mismísimo Señor da tantos consejos para que atendamos urgentemente y veamos, hermanos, que hay una situación tremenda en cuanto a los pensamientos. Y lo dice, ojo, Manolo, ojo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y lo que ya viene ahí adelante descrito. ¿Cómo serían estas cosas, hermanos, a primera vista? ¿Buenas o malas? Lo que viene adelante. ¿Buenas o malas? Oiga, hermano, a lo mejor usted está en una clase de fabulitos. Son malas. ¿Acaso los adulterios? ¿El adulterio es algo bueno, hermanos? La fornicación, los homicidios, y seguimos con esta lista. No son cosas buenas, hermanos, son cosas que consumen, que dañan en primera persona y luego a los demás. Tengamos mucho cuidado, pero el problema y el poder de los pensamientos. ¿Por qué? Primeramente habla el Señor Jesucristo acerca de esto, de los malos pensamientos. Encabeza la lista. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, hermanos. Porque los pensamientos van ligados fuertemente al corazón. Recordemos que cuando la Biblia habla del corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Del corazón residen los pensamientos, la voluntad, el intelecto y las emociones. El corazón, hermano, no es este músculo. Yo acepté a Cristo en mi corazón. ¿Tú aceptaste a Cristo en tu corazón? No fue en este, créelo. Porque ya hay trasplantes de corazón. Te falla, vienen y te ponen otro de quién sabe qué. Y muchos dicen, pero si la otra persona no recibió a Cristo, se salió Cristo. No es ese corazón. De dentro del corazón. De donde nadie puede llegar sino solamente Dios. Por eso, hermanos, a veces hay muchos conflictos interiores porque no podemos controlar los pensamientos. Como caballos desbocados, allá van nuestros pensamientos. Por eso me atrevo a decir que ahorita tenemos pensamientos de egoísmo.
de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de jactancia, o pensamientos tristes también. Pensamientos de una autoestima baja, que no sirvo, que te has creído las mentiras del diablo, que no eres digno de estar aquí. Como decía el hermano Gerardo, no eres digno de estar predicando cuando vas a servir a Dios. El enemigo está lanzando dardos de fuego y dice, mira, eres hijo de Dios, no eres digno, y así va a trabajar él. Pero por la sangre de Jesucristo somos dignos, hermanos. Que nunca se te olvide, somos dignos por la sangre de Cristo Jesús. De manera que esos pensamientos, dice el Señor, van ligados, y ese corazón, recuerda, hermano, el corazón, ahí está la voluntad, el intelecto, las emociones, etc. Los pensamientos. Por eso, ¿cómo está tu corazón en este momento? Yo no lo veo. Tú no lo ves que hay en mi corazón, pero Jesús sí lo sabe. Absolutamente todo. Hay un engranaje importante entre los pensamientos y el corazón, y son, por así decirlo, la médula o el motor principal que detona luego en las malas acciones que cometemos. Lo voy a repetir. Los malos pensamientos ligados al corazón son la médula o el motor principal que detona luego en las malas acciones que cometemos. Llámese como sea, la mentira, la fornicación, el adulterio, los pleitos, las desavenencias y todas estas cosas, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, que muchas veces primero pensamos mal de algo o de alguien o hasta de nosotros mismos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Primero lo llevamos acá, lo vamos a ir maquinando poco a poco y lo vamos cocinando. Mira, si te voy a equivocarme, alguien va a decir, ya que acabe, ¿no? Porque ya tengo prisa, porque ya tengo hambre, porque tengo mucho sueño, porque me desvelé, ¿sí? Tal vez, hermano, tal vez. Pero mira, quiero decirte que me han dado una hora para compartir la palabra y soy responsable ante Dios de hacerlo. Y tú responsable de atender o no el consejo de Dios. Porque a alguien lo obligaron a venir acá. A mí, lo hago por gratitud a mi Dios, porque yo necesito de Él constantemente. De tal forma, hermanos, que primeramente llega aquí y se va maquinando, se va trabajando, se va cocinando y luego ejecutamos, es decir, lo llevamos a la mismísima práctica. Y para esto vamos a comparar la escritura en el libro de Santiago capítulo 1. Adelante, hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14, y en el clima, si alguien me gana, adelante. Santiago capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias. Sí, escucharon, hermanos, allá en la parte de atrás lo que dice la escritura en cuanto a los pensamientos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta. Vamos bien, sino que tú y yo, cada uno, pon tu nombre, cada uno, no le eches la culpa a los demás. No digas por él, por ella, hermanos, ese es un problema que pensamos mal. Pensamos que el problema lo tienen los demás en cierta forma, cuando no nos damos cuenta que el problema está en uno mismo. Y si tú quieres corregir los problemas o las actitudes de los demás, pues primero nos vamos a corregir nosotros, porque no puede ser de otra manera. Cada uno es tentado, dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y sutilmente seducido. Esa concupiscencia es un deseo desenfrenado, correr otra vez
como caballo desbocado a hacer lo que a Dios no le agrada, hermanos, lo que a Dios no le complace. Y cada uno de esa propia concupiscencia, dice, es atraído y después seducido. El diablo es tan sutil, no va a trabajar de otra forma. Recuerda, hermano, la sutileza del enemigo es poco a poco, con que Dios os ha dicho, le dijo la serpiente a Eva, con que Dios le crean, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí empezó todo. Y cuando tú prestas oído así sutilmente a esas cosas, ¿para qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Es lo mismo. Y cuidado, hermano, cuidado. Ahí ya van los pensamientos poderosamente a destruirte a ti, a afectarte a ti. Por eso dice el apóstol Santiago, no diga que es tentado, cada uno es atraído y seducido. Entonces, dice aquí la Escritura, la concupiscencia, ¿estamos ahí en ese versículo, hermanos? La concupiscencia, después que ha concebido, vea, da a luz, ¿qué cosa? Da a luz el pecado, hermano. Ese cáncer que tenemos impregnado en nosotros. Aún y como somos hijos de Dios, hermanos, recordemos que tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿o no? Sí, hermanos, tenemos esa naturaleza pecaminosa, gangrenosa, que nos está oxidando, nos está afectando, nos está aniquilando. Si es el pecado, hermanos, mora aún en nosotros. Pero alégrate, porque alguien pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, fue Jesucristo. Y ahora ya no somos más esclavos del pecado. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice la Escritura. Mi rey ya no es el pecado, porque Él me ha roto esas cadenas. Y ahora puedo decirle no al pecado y sí al Señor. Muerto el pecado y vivo para Dios, hermanos. Sin Cristo no se puede hacer eso. Sin Cristo el pecado nos zarandea, nos lleva de aquí y allá. Pero en Cristo Jesús sí somos libres. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Bendito el Señor. Y yo puedo decir, Señor, perdóname, he fallado, pero aquí estoy, desnudo delante de ti, perdóname. Y como aquel padre, ¿verdad?, que pedía ayuda por su hijo, o aquel hombre que estaba leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y con ojos de amor el Señor le dice, quiero ser limpio. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero el pecado aún está, porque tenemos las dos naturalezas y hay un choque brutal entre ellas dos, hermanos. Por eso la vida cristiana no es fácil. ¿Quién te engañó y te dijo que era fácil ser cristiano? ¿Quién te dijo que era color de rosa? ¿Quién te dijo no es fácil, hermanos? Cristo lo había anunciado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria nos la ha dado a nosotros, por eso somos en Cristo más que vencedores. Pero hermanos, aquí estamos ahora en el asunto de los pensamientos. Y dice aquí, cada uno es tentado y después da luz el pecado. Y luego dice, hermanos, porque no termina. ¿Qué dice? ¿Y el pecado? Siendo ¿qué? ¿Esto qué quiere decir, hermano? Siendo consumado. ¿Qué quiere decir? Alguien que me ayude. Realizado, practicado. Realizado, practicado, consumado, llevado a la mismísima práctica. ¿Qué pasa? Da luz la muerte. El pecado, una vez que se pensó mal, hermanos, aquí, procesó, se amplió y se ejecutó. Y en ese momento, en ese mismo momento, da a luz la muerte. ¿Y qué es la muerte, hermanos?
¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿Quién me lo dice? Gracias, hermano. La muerte es separación. Cuando una persona muere sin Cristo, muere en sus delitos y en sus pecados y no se arrepintió de ellos en vida, y llegó la muerte, porque la muerte te va a llegar a ti y a mí cuando menos lo esperes. No te jactes, ni me jacto. No importa la edad que tú tengas, la muerte va a llegar, es lo más seguro que tenemos. Pero cuando yo muera, seguro estoy que voy a abrir los ojos en el paraíso, porque el Señor no miente. Porque Él me compró con su sangre preciosa. Pero hay de aquellos que cuando mueran, abrirán sus ojos en un lugar tormentoso por toda la eternidad. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. De manera que dice aquí que da luz la muerte. La muerte es separación. Qué triste es estar separado de Dios por toda la eternidad. De ahí la urgencia de hablar del Evangelio, hermanos. ¿Te gustaría que tus familiares estén en el infierno, quemándose eternamente, donde la llama no muere y el gusano no muere, perdón, y la llama nunca será apagada? ¿Te gustaría eso? Que ahí estén constantemente anhelando salir de ese lugar, anhelando como aquel hombre rico que en su tiempo despilfarró y vivió como le vino en gana y se vestía de las mejores ropas, pero cuando le llegó la muerte, dice que en el Hades abrió sus ojos estando en tormentos y anhelaba que alguien mocara la punta de su dedo en agua y le refrescase en ese momento, porque él estaba atormentado ahí en esa llama de fuego que nunca va a ser apagada. Y la pregunta es, ¿te gustaría que tus familiares estén allá por la eternidad? Esa es la muerte, esa es la separación, separados de Dios por toda la eternidad. Qué tristeza, hermanos, que a veces nosotros tenemos palabras de vida eterna y no las estamos compartiendo. ¿Qué dice la Escritura en un pasaje paralelo, Romanos 6:23, de memoria? ¿Qué dice? Otra vez, hermanos, juntos, ¿qué dice? Mas la dádiva, el resultado del pecado, porque la paga del pecado, sí lo van ligando, hermano, porque el resultado, ¿sí? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios, porque un día alguien nos habló del Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados. Bendito el Señor por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, la muerte se manifiesta en dos tipos de personas. La muerte significa separación. Primero, los que por causa del pecado, por sus malos pensamientos y malas acciones, desde luego, esas acciones pecaminosas le llevan a esa muerte. Es decir, llegó la muerte para ellos, hermanos. Hace poquito, un familiar de mis suegros, una joven madre, 33 años, hermana, ¿cuántos años tiene? 37, joven para mí, falleció de cáncer. No sé si tenía Cristo en su corazón, no lo sé, Dios lo sabe. Y hace poquito, un joven de 22 años, 21 años, un jovencito, también, ya lo sé. Y tal parece, hermanos, que nuestra sensibilidad hacia las personas se va perdiendo, porque nuestros pensamientos han llevado una gran ventaja a nosotros y nos han controlado y nos manipulan y nos llevan de aquí, de allá, cuando nos estamos olvidando de algo muy importante, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, por causa del pecado, por todas esas cosas, les llega la muerte, se van sin Cristo, no se arrepintieron de sus pecados, no le pidieron a Jesús que los perdonara, no le aceptaron como su Salvador personal, para que les diese vida eterna, para que estuvieran allá en el tercer cielo, y así murieron
murieron en sus delitos y en sus pecados, y ahorita, en este momento, están separados de Dios también por toda la eternidad, porque así murieron en sus delitos y en sus pecados. Hermanos, esa llama nunca va a ser apagada. Qué lamentable, qué situación. Por eso no entendemos Juan 3:16, de tal manera, no entendemos esa palabra, no alcanzamos a imaginarnos, de tal manera nos amó Dios, que dio a su único hijo. Por eso, dos tipos de la muerte se manifiestan dos tipos de personas, en ellos que no aceptaron. Hermanos, el Señor no los condenó, solitos fueron condenados, porque el mensaje es gratuito y es para todos. La salvación es gratuita, hermanos, pero las personas deciden sí o no. ¿Lo aceptas? Bendito Dios. ¿Lo rechazas? Ya has sido condenado por haber rechazado a Cristo Jesús. Él no va a mandar a nadie a la condenación eterna. ¿Sí lo entiendes, hermano? ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. Él no va a mandar a nadie a la condenación eterna. Solos toman su decisión. Ahora bien, hermanos, por otro lado, los que por la gracia y la misericordia fuimos salvados de esa condenación, los que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por Cristo Jesús, y ya no vamos a ese lugar de condenación. Yo ya no voy a ese lugar. ¿Tú sí, hermano? Yo no, por la sangre de Cristo. Yo no voy a ese lugar de tormento, no por lo bueno que haya sido, no porque nunca se equivocó, no, por la bendita gracia de Dios, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, para que ninguno se gloríe. Somos salvos por gracia, solamente. Y por eso hay que agradecerle a nuestro Dios el tiempo que nos resta en este mundo. Agradecerle, porque ¿quién nos pudo amar como Cristo? Dice el himno, nadie pudo amarme como Cristo. Nadie, hermanos, nadie, ni aún tu papá, ni aún tu mamá, ni aún el que tú quieras, nadie pudo amarnos como Cristo, que dio su vida para que no llegásemos a ese lugar de tormento. Bendito mi Dios. Hermanos, ya no vamos a condenación eterna. Sin embargo, como aún vivimos en este mundo y este mundo vive bajo el maligno, entonces, noten ustedes, nos vamos impregnando de las cosas malas que el mundo nos dice y nos ofrece. Hermanos, en Juan 17 el Señor oró, no lo busquen por sus discípulos, y dijo, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. A los que me han dado, dice, a todos les guardé tu nombre. Ni uno de ellos se perdió. Hermanos, cuidado con los pensamientos, ya casi terminamos en el tiempo que nos dan. Yo sé, uno ya pensaron, ya no, yo paro. Ya me quiero ir. Posiblemente. O a lo mejor ese es mi pensamiento nada más. Los pensamientos nos traicionan, ¿verdad? Como mis ojos que estoy viendo acá. Hay veces que tienen muchos hermanos muchas gesticulaciones. ¿Sí? Y una ocasión me acuerdo bien. Estaba yo aquí compartiendo el tema y alguien me hacía así, ¿no? Me hacía así. Me puso tan nervioso. De veras, yo prefiero volver a ver a los que no ponen nerviosos. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? Me equivoqué y otra vez. Y luego después me hace. Y como puede ser, ¿qué pasó? Me puso, me terminó el tema como Dios me ayudó y luego me acerqué. ¿Qué pasó? Nada. O sea, todo estaba aquí en mi mente. Aquí estuvo todo el asunto. ¿Te das cuenta del poder de los pensamientos? Así es de que, hermanos, el mundo nos va a impregnar y por causa de este sistema, empieza, por favor, hermanos, entiéndase bien,
La palabra muerte es separación. Yo en Cristo Jesús tengo salvación y vida eterna, y la salvación no se pierde. ¿Estamos de acuerdo? El gratis no se pierde, no se pierde la salvación. Pero si hablamos de la palabra muerte, cuando entonces pensamos mal de algo, de alguien, lo cocinamos y lo vamos llevando a la práctica sigilosamente, hermanos, esta palabra se va haciendo notoria en cada uno de nosotros como cristianos. La palabra muerte. ¿Por qué, hermanos? ¿En qué contexto? Porque es una separación. Hay una separación, créele a Dios. Y por ello ya las cosas son diferentes. Hay una separación. Por eso ya no se quiere nada con las cosas de Dios, hermanos. Cuando el pensamiento me va ganando, cuando digo esto no importa, esto tampoco, ¿para qué esto, para qué el otro? Ya empieza un problema serio en ti, en mí, y hay una separación. Por eso la Escritura dice en 2 Timoteo 2:15, ayúdenme, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nota esta palabra, como obrero y obrera. ¿Qué dice, hermanos? Que no tiene de qué avergonzar. ¿Y sabes cómo me imagino cuando pasa esto? No puedes levantar la mirada porque estás avergonzado, porque sabes que hay algo que no está funcionando bien. Pero mira, Dios está ahí para abrazarte y no es como nosotros. Él está siempre presto para ayudarnos. Pero dice, como obrero que no tiene ni que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Sí, pero cuando pasa esto, empieza una separación, ya no queremos nada, ya no queremos absolutamente nada. Ni me hables de las cosas del Señor. Por ello, hermanos, nuestra responsabilidad es lavarnos diariamente de nuestros pecados por causa primero de los pensamientos que van contra de la palabra, de esos pensamientos que nos afectan. Juan 15, del 3 al 5, alguien, hermanos, por favor, vamos sobre el tiempo todavía. Juan 15, del 3 al 5, ayúdenme. Juan 15, 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muchas gracias, hermanos. Sí, notaron ahí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué bonitas palabras del Señor Jesucristo. Él, con su amor y su poder, nos limpió de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Pero ahí en Juan 13, del 10 al 11, ¿qué dice también? Juan 13, del 10 al 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Gracias, hermanas. ¿Se fijaron ahí cómo la Escritura dice? Claramente dice, el que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué cosa? Los pies ya están limpios por la palabra. O sea, hermanos, ya son hijos de Dios, ya han sido perdonados sus pecados, ya no hay deuda que pagar porque Cristo la pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Ya, tetelestai. Fue cuando el Señor dijo, consumado es. Ya se pagó esa deuda, ya no te debe nada porque Él la pagó por ti y por mí. Ahora solo necesitas lavarte los pies, porque con esos pies vamos y hacemos y deshacemos. Límpiate con la palabra. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia, es esa agua pura que nos refresca y nos limpia.
tenemos la responsabilidad como cristianos de estar meditando, teniendo devocional. ¿Tienes devocional, hermano? Individualmente, familiarmente. Lloras al abrir las escrituras. Notas que el Espíritu Santo que mora en ti redarguye y aprieta tu corazón y te hace sentir mal. No nos guiamos por emociones, pero estamos hablando de convicciones. Cuando una persona no siente absolutamente nada, cuando va en contra de la palabra de Dios, cuidado, hermano, cuidado. El Espíritu Santo, como hijo de Dios, dice la Escritura, que se contrista y se apaga. No contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Pero eso sucede porque empezó con un pensamiento tan sencillo como un pensamiento de que mira, así son, así van, así hacen. Y ese pensamiento fue tan poderoso que te está causando estragos en tu vida. Hermanos, ya vosotros estáis limpios, ya solo lavados los pies, te dijo el Señor, y todos ya están limpios, aunque no todos, porque Él sabía quién iba a entregar. Judas, Él sabe todas las cosas. Aquí, hermano, tú y yo nos podemos engañar, ¿sí? Pero a Él nunca lo podemos engañar, porque Él sabe y pesa tu corazón igualmente el mío. El poder de los pensamientos, hermanos, o nos apartan de Dios, ojo, o nos apartan de Dios, ese poder de los pensamientos, o nos afirman en el camino de ¿qué quieres tú? ¿Apartarte o afirmarte? ¿Soltar el arado o tomar el arado fuertemente y decir, allá hay una piedra, allá hay una espiga, allá hay un surco, allá hay algo? Pero cuando tú tomas el arado, fuertemente ese arado va abriendo la brecha con la ayuda de Dios. Sin Él no se puede. Suelta el arado para que veas. Mi hermano Chiquio, que está con Cristo, igual con la hermana, y ya están juntos. Él y ella trabajaron en el campo. Y le decía, hermano, el arado hay que sujetarlo fuerte, hermano. Digo, hermano, y si usted suelta el arado, no, hermano, se hace así todo, no sirve. Hermanos, y así es la vida del cristiano. Cuando se suelta del arado, no funcionan las cosas. Te vas a gastar, te vas a lamentar y no va a funcionar. Dura cosa tendrá cosas contra el aguijón. ¿De acuerdo en esta porción bíblica? Ya estamos avanzando. ¿Cómo están tus pensamientos hoy, hermano? ¿Cómo podemos sanar nuestros pensamientos? Pues hemos hablado tanto de esto, casi en esta hora, en estos minutos, 50 minutos. Hemos hablado de los pensamientos. Sí, ya vas a descansar, ya, creo, ya termino. Pero, ¿cómo sanar esos pensamientos? Pidiendo ayuda, hermano. Así de fácil, ¿sí? Pidiendo ayuda. Si es posible, a gritos, en un sentido figurado, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, socórreme, fortaléceme. ¿Lo has hecho? Porque si no lo has hecho, te estás perdiendo de algo tan especial. Señor, ten misericordia de mí, como aquel hombre leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo que hallaban, y le que cállate, tú no molestes. Señor, si quieres, Señor, límpiame de esa lepra que me está consumiendo. Y el Señor, con amor, dice: sí, yo quiero, y se limpio, porque Él tenía el poder y lo limpió, hermanos. Y así nosotros tenemos que pedirle y nos limpie de nuestros pecados, como esa lepra que como hijos de Dios nos va golpeando. Solo el especialista en tratar los pensamientos que salen del corazón nos puede ayudar, nadie más. Por eso tenemos que reconocer que estamos enfermos, que necesitamos del médico. Ya, hermanos, ya, en este momento yo necesito un médico, ya. Y el único que puede llegar al corazón y a los pensamientos es Dios. No hay nadie más. Porque Jesús es el único que nos puede ayudar, hermanos. Él dijo que Él es el único que nos puede dar la fortaleza. Él es omnisciente, sabe todas las cosas, aún lo profundo del corazón.
tenemos Mateo 9:4, el Salmo 139:4, precioso salmo. Hermanos, gracias a Dios por la consejería, gracias a Dios por los buenos psicólogos, porque hay buenos psicólogos, ¿sí? Sobre todo aquellos que basan sus convicciones en la palabra de Dios. Gracias a Dios por los psiquiatras, hay buenos psiquiatras, hermanos, que a veces se requieren dar medicamentos adecuados, controlados, para que una persona pueda ayudarle en sus pensamientos. Hermano, estos pensamientos es algo tremendo. ¿Tú sabes lo que piensa tu hermana de ti? O tu hermano de ti, porque está atrás, ¿no sabes? No sabemos, y aquí se tratan tantas cosas. Creo que la psicología, aún los cristianos están limitados porque no saben más allá. No saben más allá. Pero qué bueno que aportan algo, pero el único que nos puede ayudar es el Señor. Él tiene el poder para cambiar los pensamientos. Él es el Shaddai, Él es nuestro Dios. Tenemos Salmo 139, 23 y 4. Tenemos Proverbios 23, 7. Ese sí búsquelo, por alguien que me ayude. Por Proverbios 23, 7. Ya, prometo, una vez más. Porque me dan una hora. Y todavía tengo. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es el hombre y debe servirá, mas su corazón no está contigo. Muchas gracias, hermano. Sí, escucharon ese pasaje, hermanos. Pero mira, yo te hago un reto. Leamos juntos el Proverbio 23. ¿Estás ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando te sientes, todos hermanos, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comáis pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos de quién, del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, tendrás su alma. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí. Qué interesante es saber que si mi pensamiento va de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber cosas muy positivas, hermanos. Cuando a veces tenemos muchos problemas en el hogar, es por causa de los pensamientos. Y esos detonantes en donde nos llevan a la práctica, a gritar, a pelear, a maldecir, y en otros casos extremos, a fornicar, a adulterar, y toda esa gama de cosas, hermanos, que ya se cocinaron, hermano. Eso es todo. Se guardaron aquí, se procesaron y se llevaron a la práctica. Ese es el problema de tu pensamiento ligado al corazón. Por eso hay veces muchas causas que nos detienen. Dice el salmista, él pasó por lo mismo, hermanos, él pasó por lo mismo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No por nada lo dijo, porque también tenía conflictos en su mente y en su corazón, y clama a Dios diciéndole, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O él mismo dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El poder de los pensamientos se tiene que atender urgentemente con la palabra de Dios. Después de este tiempito, después de este tiempo, los 58 minutos
¿sí? Que fácil se van en otras cosas. Sí, a lo mejor si te metes al celular, te pasas más tiempo. Si te avientas una telenovela, pues te avientas una hora. Si te avientas una película, pues una hora y media. Pero 59 minutos ahí, soportando y aguantando. Y tal vez juzgándome, ¿por qué no? ¿Cómo están tus pensamientos ahorita? Después de tu tiempo. ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron como esos pescados, Héctor? Esos pecados arañados. ¿Cómo quedaron tus pensamientos? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tú y yo tenemos la urgencia de doblar nuestro corazón, nuestra rodilla, para pedirle al Señor que cambie nuestros pensamientos. Nos están dañando a nosotros mismos y estamos lastimando a aquellos que decimos amar. Incluye familiares, incluye vecinos, incluye todo tipo de personas. Nos están traicionando los pensamientos. Pero hay un médico en este momento que ya está listo. Solo que las vamos a orar, soltar manos, rostros inclinados, ojos cerrados. En el amor de Cristo. No somos quien para juzgarnos los unos a los otros. Perdóname, hermano, si hubo ese pensamiento, tal vez. Perdóname, no era la intención. Erramos tantas veces. Pero quiero decirte que la lucha no termina. Que mientras estemos aquí en este mundo, vamos a pasar vituperios. El enemigo va a estar trabajando. Sí, hermano, de veras, hay muchas cosas que te van a detener. Pero por eso el Señor dijo que tengamos cuidado con esos pensamientos. Pero si nosotros llevamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, es muy diferente. Cuando llegue un problema, cuando llegue una situación, una tentación, pensemos, ¿qué haría mi padre? ¿Qué haría el maestro? ¿Odiaría, golpearía, actuaría? ¿Qué haría? ¿Huiría tal vez? Por eso dicen mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Él está aquí con nosotros. Todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Y quiere ayudarte a ti. Y quiere ayudarme a mí. Pero tú y yo necesitamos reconocer que estamos enfermos, que estos pensamientos nos han golpeado duramente y tenemos que venir al Señor y ponernos a la cuenta y decir, renueva mis pensamientos. ¿Quién dirá en esta mañana, hermano Manolo, ora por mí, porque la oración tiene poder? Ora por mí, porque yo quiero, amén, que el Señor me ayude, amén, que cambie, amén, que ayude a mis pensamientos, amén. Yo no puedo solo, amén, Dios le bendiga, hermano. Yo no puedo avanzar en la vida cristiana, pero no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Él está como poderoso gigante y Él está presto para ayudarte a ti, para ayudarme a mí. Dice la Escritura que Él puede renovar nuestros pensamientos y hacer que nuestra visión sea totalmente diferente. En lugar de ver las cosas de una forma negativa, hermanos, nuestro Dios está con nosotros. ¿Quién dirá, ora por mí, hermano? Yo necesito, amén, amén. No te limites, el enemigo está trabajando ahí, no crea, mira, está mintiendo, mira, es pura emoción, mira, ahí están los pensamientos golpeándote una y otra vez, pero mira los resultados, cálmalos si tú quieres. El enemigo está trabajando duramente cuando tenemos su bendita palabra, la cual nos puede limpiar, fortalecer, motivar, ayudar. Alguien más dirá, hermano, ora por mí. Amén, amén. Señor, ayúdanos, Padre, porque precisamente en estos momentos nuestros pensamientos están siendo llevados de un lado a otro. Necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, como cuando en el mar se hizo una tempestad y con la autoridad que tú tienes hablaste fuertemente y dijiste al mar, caiga y enmudece, y se hizo grande bonanza. Así están nuestros pensamientos a veces. Necesitamos esa bonanza, Señor, tuya. Sí, Padre, advertiste que no sería fácil, pero separados de ti nada podemos hacer.
Cuando estamos junto a ti, pegados a la vida, vienen las pruebas, vienen las luchas, pero Padre mío, tú nos sostienes porque estás con nosotros. Nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Perdona, Padre mío, esta gama de pensamientos que muchas veces nos hemos llevado a la práctica. Ayúdanos, Señor, como el salmista, crea en mí, tú eres el único que tiene poder para crear y nadie más. Crea en mí un corazón limpio, un corazón que no esté impregnado de maldad, sino un corazón limpio que se incline a adorarte y a glorificarte solamente a ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te ruego bendigas a quienes levantaron su mano y su corazón, y si alguno no levantó su corazón o su mano, Padre Santo, pero levantó su corazón, te suplico, Señor, que le ayudes, que le motives, que le fortalezcas. Padre mío, necesitamos salir de este lugar con un nuevo pensamiento, y solo tú nos lo puedes dar. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.